Gracias por estar conmigo esta tarde aquí desde los Estados Unidos. Les saludo como siempre con mucho gusto, con mucho agrado. Me da muchísimo gusto saludarles y tengo algunos temas que ahora se tiene que ventilar de una manera mucho más cautelosa porque estamos en un periodo de silencio electoral y no tenemos tanto que definirnos sobre cuestiones de candidatos o de sus posturas políticas en torno a las campañas. La primera situación que les quisiera yo poner sobre la mesa es que no hubo propuestas políticas en las campañas. Y yo creo que durante todo el camino, desde que empezaron las elecciones hasta ahora, no hubo nada que un candidato pudiera ofrecer a la sociedad como diciendo esto es lo que vamos a trabajar juntos, que eso es lo que tiene que ser una candidatura. Y no lo hicieron así. Fueron fuego cruzado entre unos y otros a nivel verbal y, por supuesto, desafortunadamente a nivel de la violencia que se generó durante estas campañas y ahora estamos en el silencio. Y hasta ahí lo que les puedo decir que hay de todo lo vivido en estos últimos periodos, digamos de los últimos 2-3 meses, algunas de las primeras reacciones que estábamos esperando y que hoy se da una que se me hace muy importante. Joe Biden. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, reitera su intención de apoyar económicamente a las organizaciones sociales extranjeras enfocadas a combatir la corrupción. O sea, él dice, vamos a seguir financiando este tipo de organizaciones. Esto se da por la nota diplomática que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos, porque justamente organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, encabezada por Claudio X González, es una organización que recibe fondos de los Estados Unidos. La nota diplomática por conductos diplomáticos hasta este momento no se las puedo confirmar si se dio o no. Lo que sí les puedo decir es que la reacción del presidente Biden fue contundente para decir él públicamente que seguiría apoyando este tipo de organizaciones. O sea, lo que hace ver Joe Biden con su posición, con su posicionamiento es no solamente no le hago caso a la nota diplomática, sino que refrendo que lo que hice y que produjo la protesta por el presidente mexicano para mí no da lugar. Y al no dar lugar, pues esto significa que con esto le está diciendo al presidente de México, pues ni modo, así nos tocó y ahora tú te quedas con tu nota diplomática y yo la contesto de esta manera. Por supuesto que el memorando tiene este como su propósito y las medidas que Biden da como respuesta se dan luego de que el presidente López Obrador hiciera un señalamiento en donde decía que lo que se estaba tratando de proponer era un golpe de Estado blando a su gobierno. Y Biden dice, no solamente refrendo esto, sino que voy a seguir luchando en contra de la corrupción y toma medidas para tratar de inhibir cualquier tipo de mal funcionamiento del sistema financiero que tuviera mucho que ver en la relación con México. Esto es una nota que se me hace muy importante y no es porque yo defienda a Claudio X González, es porque el presidente Biden está refrendando que organizaciones como la de Claudio X González, sin decir que es la de Claudio X González, van a seguir siendo apoyadas por su gobierno. Y esto para la lectura de quienes podemos interpretar a la comunicación diplomática, esto pienso que es muy contundente. Otro de los posicionamientos que hubo el día de hoy, que fueron muy interesantes, fue el Washington Post. Dice el Washington Post que la violencia en contra de candidatos es una clara muestra que el crimen organizado está buscando incidir en las elecciones del domingo 6 de junio y que controlan territorios locales y que considera que las campañas electorales más violentas en los tiempos modernos se han dado en este
en este momento electoral que hemos vivido. El diario estadounidense dice que los cárteles de la droga se enfocan en ganar el control sobre gobiernos y economías municipales, porque por ahí se dan las rutas del narcotráfico. Por municipios se van haciendo las rutas hasta llegar a las posiciones que los narcotraficantes desean. Con base en datos de una consultora que se llama Etellect, Mary Beth Sheridan, que es autora de este reportaje que se llama Las mortales elecciones en México, los grupos criminales apuntan a candidatos en su lucha por el territorio, dice que en estas elecciones, en las que se definen alcaldías, puestos locales, Cámara de Diputados, la mitad de los gobiernos de los estados han sido asesinados. La cifra que hemos venido manejando, 89 políticos desde septiembre, y de estos 35 eran candidatos directos a algún puesto de elección popular. Esto la haría la segunda campaña más violenta en la historia de México, solamente detrás de la pasada elección del 2018, y asegura que las medidas tomadas por el presidente Andrés López Obrador no son las medidas adecuadas para darle a nuestro país una seguridad. Otro posicionamiento. Fíjense, les acabo de dar del Washington Post. Bueno, ahora vamos con The Financial Times. Dice el Financial Times, el populista Andrés Manuel López Obrador tiene mucho en juego en las elecciones del 6 de junio, pues se considera un referéndum no oficial sobre su liderazgo. Dice el periódico que las cosas están cambiando y que hay una transformación, dice el Financial, que los críticos, los cambios han sido mucho peor de lo que se esperaba y que podrían empeorar los cambios promovidos por el presidente. Sin embargo, agrega que México se precipita al desastre, ya que las tasas de homicidios se mantienen cerca de niveles récord, no hay una reducción en la corrupción, hay muertes por el COVID, habla de la pandemia, y muy por debajo de los niveles prepandémicos está manejándose la economía. Dice que pese a todo esto y a una oposición fragmentada, López Obrador no va a salir fortalecido, va a salir envalentonado en los comicios intermedios cuando se estará sufriendo por su gobierno y por su posición política una pérdida en las urnas. Tras los comicios del domingo, López Obrador analizará cambios en el gabinete. Hay una estrategia muy, muy vieja de la vida política de México. Se cuenta que eso fue un legado que le dio el presidente Adolfo Ruiz Cortines al presidente Adolfo López Mateos. Le entregó 3 sobres y le dijo, cada vez de que tengas un momento crítico en tu sexenio, abre el primer sobre, el segundo y el tercero, dependiendo de los momentos críticos que vivas. En el primero, cuando se le empiezan a poner las cosas muy difíciles a don Adolfo López Mateos, abre el primer sobre y dice, échame la culpa a mí, o sea, a su antecesor. No sé si esta película ya la vimos aquí ahora con el presidente López Obrador, todo fue culpa de lo que venía detrás, que bueno, razones habrá, pero digamos, siguiendo la pauta, después se le vuelve a presentar otro problema a don Adolfo y abre un segundo sobre y dice, haz cambios en el gabinete. Y después ya la historia termina cuando dice, se le presenta una crisis ya hacia la parte final de su sexenio, abre el sobre y dice, haz otros 3 sobres. Es lo que asegura esta anécdota
de don Adolfo Ruiz Cortines. Bueno, después de los comicios del domingo, López Obrador analizará cambios en el gabinete. Siempre las elecciones intermedias, estaba diciendo el presidente hoy, son como el fin de un periodo y el inicio de otro. Entonces vamos a esperarnos a que pasen las elecciones y de verdad hay un antes y un después. Y el presidente dice que está valorando un posible cambio en la Secretaría de la Función Pública, la de Irma Heréndira Sandoval, y Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, ya había dicho en Twitter el día de ayer que desmentía rumores sobre su posible renuncia. Olga Sánchez Cordero aseguró que ella no se iba, aunque se empezó a hablar de esa posibilidad. El hecho de que el presidente López Obrador haga cambios en el gabinete, otra vez es poner el acento en lo que será su agenda en el momento en que terminen las elecciones, la semana que viene. Cuando esto se dé, todos los focos y los reflectores van a estar apuntando hacia el presidente y los posibles cambios para ver especulaciones. Y de ahí se empezarán a derivar otras que tienen que ver más con el futuro y podrían estar estas ligadas con lo que sería su posible sucesión. Si nos vamos con el esquema como se movía la vida política en el pasado. Pero hago toda esta referencia porque el presidente así actúa. Él actúa con moldes del pasado y está siguiendo exactamente la teoría de los 3 sobres. No hay más. En ello creo que se hace muy evidente lo que aquí se está manifestando. Quiero decirles a ustedes que dentro de lo que se ve como nuevo dentro de las tendencias de la vida social de México, es estas elecciones, por una razón muy simple. En este proceso electoral se ha vivido lo que nunca antes en la historia de México había pasado. Que partidos políticos de ideologías diferentes, de caminos totalmente yuxtapuestos, uno va para un lado y el otro para el otro, se aliaron para hacer juntos una propuesta a la sociedad en el que la sociedad no se pregunta sobre las ideologías que se juntan dentro de los partidos políticos. Los partidos y la sociedad y las ideologías, todas se juntaron para ir en contra de otra propuesta. Eso nunca se había dado en la historia del país. Y pienso que esto es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta en el momento en que hagamos nuestras reflexiones, como en este momento nos está tocando hacer. ¿Qué había pasado en otros tiempos? Que las elecciones se daban como tú quieras, con el maximato de un presidente del PRI que se pasaba a otro, con las estafetas que se pudieron dar en cambios de gobierno cuando el final del siglo XX y gana Fox, la alternancia otra vez que se da con Enrique Peña Nieto y después con Andrés Manuel. Pero nunca antes había habido una sinergia entre partidos políticos diametralmente opuestos, o por lo menos parcialmente opuestos. Este Va por México fue una idea bastante trabajada, depurada, del empresariado mexicano y de gente como Claudio X González y como Gustavo de Hoyos y otros actores políticos que se pusieron todos en la misma sintonía para tratar de encontrar la mayoría que hoy se está buscando, no solamente en el Congreso, sino el poder ganar algunos de los gobiernos estatales que están en pugna. Pero hemos hecho una encuesta aquí en la emisión de Pedro Ferriz de Con para preguntarte a ti que si ya tomaste una decisión en tu voto para la jornada que está ya por llegar, y más del 95% nos está diciendo que ya tomó esa decisión, que ya no hay para atrás. Y creo que después de tomada esta decisión y después de las elecciones, el próximo lunes vamos a ver un desenlace
muy interesante para México. Muy interesante. Por lo que hasta este momento toca, si bien hay un periodo de reflexión, debemos de ver que Olga Sánchez Cordero está haciendo un balance de cómo estuvieron las campañas. Y dice que la mayoría de las agresiones que hubo a candidatos no tiene una motivación electoral y que la violencia registrada en el actual proceso está focalizada. Francamente, me cuesta mucho trabajo interpretar las palabras de Olga Sánchez Cordero. Dice, los hechos que han ocurrido afectando a candidatos de todos los partidos, en la enorme mayoría de los casos no tienen relación con el proceso electoral. Son hechos reprobables, sus autores deben de ser castigados con todo el rigor de la ley, pero hasta ahora, donde tenemos información, no hay una motivación electoral. No la hay, a decir de Olga Sánchez Cordero. No obstante lo dicho por Olga Sánchez Cordero, en vísperas de la jornada electoral, las pugnas entre grupos criminales por el control de territorios en Tierra Caliente, ahí en la zona de Michoacán, se han arreciado en las últimas horas. Por ejemplo, en los municipios de Aguililla y de Buenavista, la policía está reportando enfrentamientos. Dice que el terreno y la división del norte, dos localidades ubicadas en la carretera Aguililla-Patzingán en Buenavista, acaban de ser tomados por grupos del cártel Jalisco Nueva Generación, y que estas dos localidades, que por cierto tienen la vocación limonera, son de limón, eran el límite o son entre el territorio del cártel Jalisco Nueva Generación y un grupo criminal que se llama Los Viagras. Ambas custodiadas por el grupo de Los Viagras, que fueron desplazados por el grupo del cártel Jalisco. Algunos analistas están también alertando sobre conflictos agrarios, exigencias de obras, usos y costumbres en comunidades indígenas que ponen en riesgo las elecciones en comunidades en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán y en Veracruz. Y el Instituto Nacional Electoral está manteniendo en este momento pláticas con grupos inconformes de estos estados de la República que abiertamente han amenazado con impedir que el domingo se vayan a instalar las casillas. No es la primera vez que sucede cuando la imposición de los grupos y costumbres sobre un mecanismo electoral federal o estatal se han tratado de instalar. Nada más que ahora se ha generalizado y cada vez hay más casos que se están dando en estos estados que hasta este momento se están trabajando. Decir también que hoy el presidente del PRD, Jesús Zambrano, denunció que Juan Isidro Paredes, que es su candidato a la alcaldía de Concordia en Sinaloa, fue amenazado, agredido por integrantes del crimen organizado y demandó que los gobiernos federal y estatal intervengan y garanticen la seguridad para que la gente salga a votar libremente. Y aseguraba, por la tarde, un comando secuestró prácticamente a nuestro candidato y lo amenazó diciéndole que ya no se fuera por la candidatura, que no continuara, porque quien debía de ganar ahí era el Guinda y era Morena, y para esto están trabajando los malosos. Es lo que asegura Jesús Zambrano. También, estoy viendo algunas de las reacciones. Sí, una comunidad presente y pensante. Eso es lo que tenemos que imponer, ¿eh? Una comunidad pensante. Eso es lo que hace falta. Buenas tardes a todos. También decir que ante protestas de normalistas en distintos estados que hubo detenidos, López Obrador dice que él no es Gustavo Díaz Ordaz y que su gobierno no es represor, y promete que va a haber un diálogo con los estudiantes. O sea, no va a haber, ante las manifestaciones hasta de vandalismo de este tipo de grupos, no va a haber más que la negociación.
Esta es la esencia de lo que les quiero. Bueno, el gobierno de Estados Unidos va a enviar a México 1 millón de vacunas contra el COVID de Johnson & Johnson. Esto lo dice Andrés Manuel López Obrador, y el gobierno del presidente Biden va a enviar 25 millones de vacunas sobrantes. A México le manda 1 millón y va a mandar 25 millones a el programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, para que la Organización Mundial de la Salud, sea la que la distribuya. Debemos de recordar que el presidente Trump había roto con la OMS y el presidente Biden volvió a sacar la alianza con la Organización Mundial de la Salud, a la que ahora está ayudando. Terminó el mes de mayo y seguimos sin medicinas en el país. Esta famosa compra consolidada de medicamentos y de insumos gestionada por la UNOPS, para la Organización de las Naciones Unidas para los Servicios de Proyectos, para abastecer al sector público en el 2021, no ha funcionado. Los hospitales y los centros de salud pública en México siguen desabastecidos, y el mecanismo creado de compras consolidadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no funciona. Esa es la información básica que les queremos decir, que les queremos comunicar. Pienso en el domingo, y estoy viendo aquí muchos de los comentarios que ustedes nos están poniendo. El momento es acuciante. La economía está parada, esperando al domingo. Les voy a decir algunas cosas que han pasado. Por ejemplo, la publicidad. Ahí la estrategia que están siguiendo las empresas fue, durante todo el camino electoral, todas las campañas, la publicidad bajó muchísimo porque los productos no quisieron mezclarse con el mensaje político, o bien porque los productos no quisieron aliarse con el tipo de mensaje político que se estaba dando, tanto de la vida política como tal, como de los analistas, como en el caso de un servidor. En otros sectores, en el sector de los bienes raíces, consultando con analistas en bienes raíces, con especialistas en ello, me han dicho que las ventas se han prácticamente paralizado, y que el reporte de ventas sobre bienes raíces que se ha dado en nuestro país es el peor reporte desde que se lleva este tipo de análisis sobre la AMPI, la Asociación Mexicana de los agentes inmobiliarios. Dice que en 25 años no había habido una baja tan ostensible, tan notoria, como la venta de bienes raíces ahora. Y con esto, toda la cadena, la construcción, está esperando a que pase el proceso electoral para que la economía mexicana por lo menos tenga un respiro. Y esperamos, porque sí, esta es nuestra idea, y ojalá y así sea, que luego de la semana que entra se empiecen a destrabar proyectos, vuelva otra vez el ritmo de inversión, de promoción, de desarrollo dentro de las empresas, y sigamos adelante. Pero yo creo que tendremos que esperar a ese tiempo, y también que haya de los mexicanos una convicción para que ya con un Congreso balanceado los problemas no terminen con este gobierno, pero al menos se mitiguen
muchas de las situaciones que durante la primera parte de la administración del presidente López Obrador ha sido devastadora para la ley, para la inversión, para la confianza. Y así es como estamos hasta este momento. Claudia Rey del metro, no hay nada. Se siguen esperando los peritajes. Desde la óptica de un servidor, están ganando tiempo. No creo que vaya a haber un peritaje contundente en donde se encuentren responsables. Se ve transparentemente que esta es la intención del gobierno. No se ve que haya la posibilidad siquiera de una reacción. Entonces, me parece que es una ilusión el que podamos ver que haya algún culpable por esta tragedia de 25 muertos y una catástrofe para el país. Pero estas son las reflexiones y yo les quiero agradecer, como siempre, el favor de su atención. Estaremos el día de mañana transmitiendo en la primera emisión de Pedro Ferriz de Con a las 7 de la mañana, terminando a las 9 de la mañana. Este es el horario que hoy tenemos ante la convicción de seguir al aire, de seguir adelante, de seguir junto a ustedes, comunicando, porque esa es la vocación que nos tiene aquí. Y yo quiero también hacer un testimonio para todo el equipo de trabajo que ha estado conmigo, que muchos de ellos todavía siguen adelante en esta pretensión. Queremos inversión, empleo, educación, no ocurrencias. Queremos a alguien que respete a la Constitución política. Pues sí, Emanuel, tienes toda la razón. Emanuel Sánchez, eso es lo que queremos todos, ¿no? Muy claro, están protegiendo a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum. Sí, y a Mario Delgado. Sí, la lista es larga, pero no va, desde ahorita se los digo, no va a haber una conclusión que nos dé esa expectativa. Beatriz Curiel es Biches, ¿verdad? No es Beatriz, Biches. Gracias. No los voy a dejar, no. Vamos a seguir adelante con nuestro trabajo y estoy absolutamente convencido que tenemos todavía muchas cosas que hablar contigo, con nuestro querido Publi. Gracias por estar conmigo y el día de mañana con mucho cariño también con ustedes. Que tengan ustedes muy buenas noches.